¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a un nuevo video donde abarcamos todo sobre ingeniería. En esta ocasión vamos a resolver un problema del libro Mecánica de Materiales, cuyo autor es James Gear, donde nos dice que un manguito de latón está ajustado sobre un perno de acero y la tuerca se aprieta solo hasta que está firme. El perno tiene un diámetro de 25 milímetros y el manguito tiene diámetros interior y exterior. El diámetro interior de 26 milímetros y el diámetro exterior de 36 milímetros. Calcula el aumento de temperatura necesario para producir un esfuerzo de compresión de 25 megapascales en el manguito. Usa las propiedades del material para el manguito de coeficiente de dilatación térmica de 21 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, y módulo de elasticidad de 100 gigapascales. Mientras que para el perno, su coeficiente de dilatación térmica sería de 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, y el módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Nos da una sugerencia de que utilicemos resultados del ejemplo 2-8. Ok, aquí está el libro del Gear, donde el problema o el ejemplo que se refiere es este 2.8, donde es muy similar. Y lo único que vamos a utilizar va a ser esta ecuación. Vamos a interpretar esta ecuación. Va a ser muy similar a la que vamos a utilizar. El problema es el 2.5.8. Bajamos, vamos para que se vea el ejercicio. Y aquí lo tenemos. Aquí está. 258. Ay, perdón. Aquí. Aquí está el manguito de latón. Aquí está el problema. Es el que vamos a resolver. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a esa ecuación que nos menciona en el ejemplo? Como tal nos dice cuál debe ser el aumento de temperatura para producir un esfuerzo de compresión de 25 megapascales en el manguito. Muy bien, aquí vamos a tener 3 alargamientos. Perdón, 4 alargamientos. Vamos a tener un alargamiento mecánico para el manguito, un alargamiento térmico para el manguito, un alargamiento mecánico para el perno y un alargamiento térmico para el perno. Perno lo estoy marcando con B por, aquí nos dice, nos lo da con parámetro de B, y el manguito lo voy a marcar con S para tener los mismos parámetros. Ok, sabemos que un alargamiento mecánico es igual a la fuerza, en este caso va a ser la fuerza del manguito por la longitud del manguito, dividido entre el módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito. Tenemos el alargamiento térmico, que sería coeficiente de dilatación térmica del manguito por la diferencia de temperatura por la longitud. Tenemos el alargamiento mecánico del perno. El alargamiento mecánico del perno sería la fuerza en el perno, la longitud del perno, dividido entre módulo de elasticidad del perno por el área del perno. Mientras que su alargamiento térmico sería coeficiente de dilatación térmica del perno por la diferencia de temperatura por la longitud del perno. Ok. ¿Cómo debemos relacionar o cómo se llega a la ecuación que nos mostraba el libro en el ejemplo? Aquí nos especifica que cuál es el aumento de temperatura necesario para
producir un esfuerzo de compresión en el manguito. Nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. El alargamiento térmico del manguito menos el alargamiento mecánico del manguito va a ser igual al alargamiento mecánico del perno más el alargamiento térmico del perno. ¿Por qué nos está especificando una diferencia de temperatura y al mismo tiempo un esfuerzo de compresión? Es decir, las fuerzas que ejercidas en el perno con el manguito se tienen que neutralizar. De igual forma, más adelante vamos a corroborar esa parte. Y nos indica que esa diferencia de temperatura nos va a provocar un esfuerzo de compresión de 25 megapascales en el manguito. Es decir, el esfuerzo térmico tiene que ser mayor que el esfuerzo mecánico. Entonces, partiendo de ese análisis, podemos resolver lo siguiente. Tendríamos ya tal cual sustituyendo que el coeficiente de dilatación térmica del manguito por la diferencia de temperatura por la longitud del manguito menos la fuerza del manguito por la longitud del manguito entre módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito. Solamente estamos sustituyendo los 4 tipos de alargamiento que mencionamos que iban a estar presentes, porque ambos materiales están sometidos tal cual a temperatura y se produce un esfuerzo. Por lo tanto vamos a tener alargamiento mecánico y alargamiento térmico. Ok. Eso va a ser igual a alargamiento mecánico del perno, que sería la fuerza del perno por la longitud del perno, sobre módulo de elasticidad del perno por el área del perno, más coeficiente de dilatación térmica del perno por la diferencia de temperatura por la longitud del perno. Ok. Observamos que en nuestros 4 términos de la ecuación tenemos presente la longitud tanto del perno y del manguito. Como está involucrada en los 4 alargamientos, la podemos eliminar. Está presente en los 4, por lo tanto la podemos reducir y simplificar. Si factorizamos una variable u otra, vamos a ver que la longitud se va a eliminar. Entonces la podemos eliminar de una vez. De tal forma que nuestra ecuación se simplificaría quedando coeficiente de dilatación térmica del manguito por la diferencia de temperatura menos la fuerza del manguito entre módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito. Va a ser igual a la fuerza del perno dividido entre el módulo de elasticidad del perno por el área del perno, más coeficiente de dilatación térmica del perno por la diferencia de temperatura. Muy bien. De aquí, la incógnita que nos pide el problema es cuál será el aumento de temperatura. Por lo tanto, tenemos que despejar esa variable que sería la diferencia de temperatura. Vamos a realizar el despeje. Tendríamos que el coeficiente de dilatación térmica del manguito por la diferencia de temperatura menos coeficiente de dilatación térmica del perno por la diferencia de temperatura. Aquí estaba sumando, lo pasamos restando. Va a ser igual a la fuerza del perno sobre módulo de elasticidad del perno por el área del perno. Más, aquí está restando, pasa sumando, la fuerza del manguito entre módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito.
De tal forma que ya tenemos la variable que nos interesa en un mismo lado de la ecuación. Esa variable es la diferencia de temperatura. Si factorizamos o simplificamos, tendríamos la diferencia de temperatura multiplica coeficiente de dilatación térmica del manguito menos coeficiente de dilatación térmica del perno. Va a ser igual y todo lo demás queda igual en la ecuación. Aquí solamente factorizamos para que el despeje nos quede más sencillo. De tal forma que nuestra ecuación, para poder calcular la diferencia de temperatura a partir de los datos que nos proporcionaba el problema, sería la siguiente. Tendríamos que la diferencia de temperatura va a ser igual a la fuerza del perno entre módulo de elasticidad del perno por el área del perno más la fuerza del manguito entre módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito, y todo esto dividido, ya que los coeficientes de dilatación térmica estaban multiplicando, pasan dividiendo. Dividido entre coeficiente de dilatación térmica del manguito menos coeficiente de dilatación térmica del perno. Esa sería nuestra ecuación que debemos implementar para encontrar la diferencia de temperatura. Repasamos. De acuerdo al problema, vamos a tener 4 tipos de alargamiento presente, porque es un manguito que ejerce una fuerza de compresión y se somete a una temperatura. Como tenemos una fuerza de compresión, temperatura, tenemos el material, tenemos un área, una superficie, vamos a tener tanto alargamiento mecánico y alargamiento térmico. Relacionamos las ecuaciones de acuerdo a lo que nos indica el problema, tal forma que llegamos a la conclusión que el alargamiento térmico del manguito menos el alargamiento mecánico del manguito va a ser igual al alargamiento mecánico del perno más alargamiento térmico del perno. Simplificamos para poder despejar la incógnita que nos interesa, que es la diferencia de temperatura. Y llegamos que la diferencia de temperatura va a ser igual a la fuerza del perno dividido entre el módulo de elasticidad del perno por el área del perno más la fuerza en el manguito dividido entre el módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito, y esa suma se divide entre el coeficiente de dilatación térmica del del manguito menos el coeficiente de dilatación térmica del perno. Ok. Vamos a copiar los parámetros que tenemos. Llegamos a la ecuación. Tenemos en la parte inferior donde coeficiente de dilatación térmica sería la fuerza del perno entre módulo de elasticidad del perno por el área del perno más la fuerza del manguito entre módulo de elasticidad del manguito por el área del manguito, que divide el coeficiente de dilatación térmica del manguito menos coeficiente de dilatación térmica del perno. Y tenemos todos los datos que nos daba el problema. Muy bien, tenemos esos datos. Vamos a ver qué incógnitas son las que ya tenemos. Conocemos coeficiente de dilatación térmica del manguito y coeficiente de dilatación térmica del perno. Son los que tenemos del lado izquierdo. Tenemos que uno es 21 por 10 a la menos 6 y otro es 10 por 10 a la menos 6. Tenemos los módulos de elasticidad, tanto del manguito como del perno. Entonces, otros datos que ya tenemos. Nos pide la fórmula utilizar el área del perno y el área del manguito. Los podemos calcular, ya que tenemos el diámetro del perno. Entonces, el área del perno
va a ser igual a pi por el diámetro, ya convertido a metros, sería 0.025 metros al cuadrado entre 4. De tal forma que el área del perno sería de 4.90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De la misma forma podemos calcular el diámetro del manguito, perdón, el área del manguito. Tenemos que el manguito nos da un diámetro 2 y diámetro 1. Lo podemos calcular con resta de esos diámetros. Es decir, tendríamos que el área del manguito va a ser igual a área 2 menos el área 1. Es decir, tendríamos pi por diámetro 2 al cuadrado entre 4 menos pi por diámetro 1 al cuadrado entre 4. Si factorizamos, tendríamos pi entre 4 que multiplica al diámetro 2 al cuadrado menos el diámetro 1 al cuadrado. Sustituyendo, realizando la operación, tendríamos 0.036 metros al cuadrado menos 0.026 metros al cuadrado. Por lo tanto, el área del manguito sería de 4.87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. De tal forma que ya tenemos dos incógnitas más. Tenemos el área del perno y el área del manguito. Nos falta determinar las fuerzas. La fuerza nosotros las podemos calcular. ¿Por qué? Porque nos dice el esfuerzo en el manguito es de 25 megapascales. Recordamos que esfuerzo es igual a fuerza entre área. Entonces, el esfuerzo en el manguito va a ser igual a la fuerza en el manguito dividido entre el área del manguito. Por lo que nos quedaría, o podemos despejar la fuerza. La fuerza del manguito va a ser igual al esfuerzo del manguito por el área del manguito, lo que nos daría 25 megapascales por 4.87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, lo que nos da una fuerza de la fuerza en el manguito va a ser de 12.17 kilonewtons. ¿Por qué kilonewtons? Porque un pascal es newton sobre metro cuadrado y tenemos que el área es en metro cuadrado, se eliminan y nos queda newtons. Kilonewtons porque nos queda 12.175, entonces en notación ingenieril, que sería múltiplos de 3, nos queda 12.17 kilonewtons. Entonces ya tenemos lo que sería también la fuerza en el manguito. ¿Cómo podemos saber la fuerza en el perno? Si recordamos la imagen, lo voy a copiar. Podemos trazar ahí una especie de diagrama de cuerpo libre. De tal forma que si observamos, tenemos que el manguito ejerce un esfuerzo a tensión
y el perno un esfuerzo a compresión. Es decir, tenemos el manguito, tiende a tener un esfuerzo, aquí se me movió, perdón, una fuerza. El perno tiene una fuerza y el manguito va a tener otra fuerza. Nosotros, si trazáramos toda la ecuación, sabemos que la fuerza en el manguito tiene que ser la misma que en el perno. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza en el perno tiene que ser igual a la fuerza en el manguito para que exista ese equilibrio. Entonces, ya tendríamos todas las incógnitas. También tendríamos ya la fuerza del perno. De tal forma que ya podemos sustituir. Tendríamos que la diferencia de temperatura va a ser igual a la fuerza del perno, que la fuerza del perno es la misma que la fuerza del manguito, es decir, 12.17 kilonewtons, que divide al módulo de elasticidad del perno, que tenemos que sería 200 gigapascales, multiplicado por el área del perno, donde el área del perno nos dio de 4.90 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, más la fuerza del manguito, que nos dio igual 12.17 kilonewtons, dividido entre módulo de elasticidad del manguito, que sería 100 gigapascales, que multiplica al área del manguito, donde el área del manguito nos dio de 4.87 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Todo esto dividido entre coeficiente de dilatación térmica del manguito, 21 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, menos coeficiente de dilatación térmica del perno, que sería 10 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Entonces, es lo que tenemos que ingresar a nuestra calculadora para encontrar la diferencia de temperatura. Vamos a corroborar si las unidades en las que nos daría será correcto. Tendremos Newton arriba, pues tenemos Newton sobre metro cuadrado por metro cuadrado, más Newton sobre metro cuadrado por metro cuadrado, ya que un pascal es Newton sobre metro cuadrado. Y aquí tenemos dividido 1 sobre grados Celsius. Tal forma, como estamos sumando lo mismo, tendríamos Newton sobre metro cuadrado por metro cuadrado, que divide a 1 sobre grados Celsius. Tal forma que ya podemos eliminar aquí metro cuadrado con metro cuadrado y nos quedaría Newton sobre 1 sobre grados Celsius. Medios por medios, extremos por extremos, tendríamos Newton por grado Celsius sobre Newton. Y nos quedaría entonces que las unidades del resultado que nos da serían grados Celsius. Si ingresamos los valores, tenemos que la diferencia de temperatura sería de 33.93. Es decir, podríamos decir que para resolver este problema la diferencia de temperatura tendría que ser de 34 grados Celsius. Ya redondeándolo.
Entonces, de esta forma es como resolvemos este problema. Identificamos qué alargamientos tenemos presentes, relacionar las variables de acuerdo a la información que tenemos, simplificamos, vemos cómo se resuelve la variable que nos interesa y de ahí vemos si tenemos todas las incógnitas para poder llegar a la solución. Cualquier duda o comentario, estoy a la orden. Gracias por su tiempo, nos vemos en el siguiente video.